Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir El mundo de Sofía del superventas noruego Jostein Gaarder. Vamos a ver juntos un resumen general, luego un resumen por capítulos y terminaremos dando respuesta a las preguntas más habituales que rodean la obra. Resumen del libro El mundo de Sofía de Jostein Gaarder. El mundo de Sofía es una de esas novelas que marcan a los lectores. A través de la historia de dos niñas protagonistas, Sofía y Hilde, el autor Jostein Gaarder hace un recorrido completo y detallado de la historia de la filosofía. Más allá de los conocimientos teóricos que aporta, al igual que hacen libros como El alquimista de Paulo Coelho, El mundo de Sofía nos deja muchos aprendizajes y reflexiones. Con una mezcla brillante de literatura, filosofía y psicología, Gaarder nos presenta una obra única. El mundo de Sofía, resumen general. El mundo de Sofía es una novela cuyo argumento es la propia historia de la filosofía. Sofía es una joven de apenas 14 años que un día empieza a recibir cartas de un maestro cuyo nombre pronto descubre que es Alberto Knox. En cada una de esas cartas, que luego también se convierten en encuentros en persona, Sofía aprende todo sobre las diferentes corrientes filosóficas de la historia. Desde los mitos de la antigüedad, Platón y Aristóteles, hasta el existencialismo de Sartre y el feminismo de Simone de Beauvoir, pasando por San Agustín, Descartes, Hume o Marx, la protagonista aprende no solo conceptos, sino también a razonar. Gracias a este viaje que comparte con su maestro, Sofía empieza a plantearse todo y consigue responder preguntas sobre su propia existencia, algo que al principio le daba dolor de cabeza. Así se da cuenta de que tanto ella como Alberto Knox son en realidad personajes de un ser superior, Albert Knack, que ha decidido escribir y regalar a su hija Hilde un libro sobre filosofía. El mundo de Sofía, resumen por capítulos. En cada uno de los capítulos en los que se divide el mundo de Sofía, la protagonista va conociendo a los autores y las ideas más importantes de la historia de la filosofía. Por ello, para escribir un buen resumen de este libro y hacer un recorrido detallado por los diferentes conceptos que forman parte de él, es mejor atender a cada capítulo. Capítulo 1. El jardín del Edén. Sofía Amundsen, de 15 años, regresa a casa y en el buzón encuentra una carta dirigida a ella. En el interior se encuentra con un mensaje en forma de pregunta: ¿quién eres? Algo más tarde recibe una segunda misiva cuestionándole: ¿de dónde viene el mundo? Sofía no deja de dar vueltas a la cabeza tratando de buscar unas respuestas que le parecen imposibles. Para pensar siempre va a un escondite en el jardín de su casa. Pasan unos días y llega una tercera carta, pero esta vez dirigida a Hilde Moller-Knack, a quien no conoce de nada y hace que todo le parezca aún más extraño. Capítulo 2. El sombrero de copa. De nuevo, Sofía recibe un nuevo mensaje, en la que su emisor, que es todo un misterio, le habla de la filosofía y de un curso sobre esta materia que iba a recibir en forma de cartas. El curso comienza con una carta en la que se compara filosofar con la curiosidad, la imaginación y el asombro de un niño. Estas capacidades son las que actúan como motor de nuestra mente. Sofía se da cuenta de que con las conversaciones banales, aburridas e ignorantes que mantiene con su madre, su padre murió, no podrá estimular su mente, por lo que decide guardar en secreto las cartas e ir completando el curso en su jardín secreto. Capítulo 3. Los mitos. La siguiente carta introduce a Sofía en la historia de la filosofía, comenzando por los mitos. En la antigüedad, la única manera que las personas tenían de explicar ciertos fenómenos era mediante los mitos. Se creía que los dioses estaban para salvar a los humanos, y sus gestas se contaban a través de relatos mitológicos. Además, para asegurarse el buen hacer de los dioses y evitar cualquier mal, se celebraban ritos. Sofía entiende, pues, que la labor de un filósofo es encontrar respuestas, y que en su momento los mitos eran la solución. Capítulo 4. Los filósofos de la naturaleza. El curso continúa y Sofía comienza a aprender sobre los filósofos griegos y su intención de encontrar explicaciones a los fenómenos naturales, por ejemplo, las cosechas. Su objetivo era alejarse de los mitos y dar con respuestas de corte más científico. Los primeros filósofos sobre los que hablan las cartas son Tales, Anaximandro, Anaxímenes, la escuela de Mileto, Parménides, Heráclito, Empédocles y Anaxágoras.
aunque de diferentes modos, todos estos autores consideraban que había una materia prima de la que derivaba el resto del mundo. Sofía se da cuenta de que la filosofía le empieza a gustar, porque consiste en pensar y no solo en estudiar y memorizar. Capítulo 5. Demócrito. En su siguiente misiva, su misterioso maestro le plantea una nueva pregunta a Sofía y le introduce en las ideas de Demócrito. Este filósofo planteó por primera vez que las cosas estaban formadas por átomos, unas partículas de muy pequeño tamaño y todas distintas unas de otras, lo que les permitía combinarse y tomar infinitas formas. Cuando ese algo ha muerto, los átomos pueden volver a unirse en algo totalmente diferente. Sofía se sorprende al ver que Demócrito, que entonces solo contaba con su inteligencia y no con un laboratorio, ya pudo comprender algo como el átomo. La protagonista está de acuerdo con el filósofo en que todo fluye y puede desintegrarse. Capítulo 6. El destino. Sofía, tras recibir nuevas preguntas, decide enviar una carta a su maestro para aclarar sus muchas dudas. La respuesta que recibe le explica qué es el destino. Para ello le cuenta qué fue el oráculo de Delfos, un santuario consagrado al dios Apolo al que los griegos acudían para encontrar respuestas sobre el pasado y el futuro. Nuestra protagonista reflexiona sobre cómo, en la actualidad, muchas personas siguen creyendo que hay situaciones que son fruto del destino, por ejemplo, las enfermedades como castigo de Dios y otras muchas cosas. Un día, al despertar, Sofía se encuentra bajo su cama un pañuelo rojo donde pone Hilde. De nuevo, el misterio del nombre. Capítulo 7. Sócrates. Sofía siempre había pensado que su maestro era también quien depositaba las cartas, por lo que estaba obsesionada con pillarle infraganti. Sin embargo, en una carta es el propio maestro quien le dice que su mensajero es su perro. Además, también le revela su nombre, Alberto Nox. El curso continúa ahora explicando a los filósofos de Atenas, que se centraron en el ser humano y no solo en la naturaleza. Sofía conoce así la historia de Sócrates, el primero en establecer que el diálogo era el mejor modo de llegar al verdadero conocimiento. Platón continuó con esta idea de que hablando y preguntando es como realmente se aprende. Sócrates siempre iniciaba una conversación manteniendo su famoso «yo solo sé que no sé nada», ya que consideraba que él no era sabio, sino que estaba en constante aprendizaje. Capítulo 8. Atenas. Sofía recibe por primera vez un vídeo en lugar de una carta. En ese vídeo, su maestro le enseña la antigua Atenas y su acrópolis. Lo que más extraña a la protagonista es que las imágenes parecen reales, hasta el punto de que su profesor parece estar allí con Sócrates y Platón. Capítulo 9. Platón. Cuando Sofía recibe la siguiente carta, intenta seguir al perrito mensajero para ver de dónde viene y dónde está Alberto Nox, pero no logra alcanzarlo. En esta carta, su maestro le habla de Platón, discípulo de Sócrates, gran filósofo y fundador de la academia. Este autor dividió el mundo en dos: el mundo de los sentidos, donde se encuentra todo lo que fluye y podemos percibir con los sentidos, y el mundo de las ideas, donde reside la esencia de todas las cosas y el conocimiento eterno e inmutable. Del mismo modo, el ser humano está formado por un cuerpo material y un alma inmaterial. Para Platón, lo que vemos y percibimos con los sentidos no es más que una copia de la idea, que es a lo que realmente debemos aspirar a conocer. Capítulo 10. La cabaña del mayor. Sofía regresa al lugar donde perdió de vista al perro cuando intentó seguirlo. Así llega a una laguna donde en la otra orilla hay una casa roja. Con una barca que había allí, logra cruzar y decide entrar. Sin duda, ese era el hogar de su maestro y del perro. No obstante, cuando oye los ladridos del perro indicando que estaba cerca, se asusta y sale corriendo. Antes, eso sí, coge una carta que había en la mesa y que estaba dirigida a ella. Como siempre, dentro encuentra preguntas filosóficas. Ya en casa, su madre le hace preguntas para saber dónde ha estado. Sofía le cuenta todo sobre su excursión, sin especificar que una persona misteriosa está enviándole cartas. Su madre le responde que esa casa donde ha estado se conoce como la cabaña del mayor y que lleva tiempo deshabitada, aunque nuestra protagonista sabe que esto no es verdad. Antes de que acabe el día, Sofía decide escribir una carta a su maestro para pedirle disculpas por haberse colado en su cabaña. Capítulo 11. Aristóteles. Igual que Platón, Aristóteles creía que hay dos mundos, pero está en desacuerdo con que la idea sea primero que la copia material.
Para Aristóteles, tras ver algo, el ser humano ha creado la idea y no al revés, ya que no podemos nacer con ideas innatas. Otros dos conceptos que introduce Aristóteles es que cada cosa individual se constituye de materia y de forma. Además, considera que para alcanzar la felicidad, el ser humano debe utilizar todas sus capacidades y posibilidades. Capítulo 12. El helenismo. Con la explicación del helenismo, Sofía comprende la unión que se estableció entre Grecia, Egipto y el Oriente, al menos hasta que la época romana comenzó. Durante esta etapa de contactos surgieron nuevas religiones, lo que aumentó las dudas de las personas en cuanto a la vida y la muerte. Esto hizo que la filosofía buscase respuestas más centradas en la salvación. Una de las corrientes más interesantes, como aprende Sofía, es la de los cínicos, que consideraban que la felicidad no depende del lujo y del dinero, pero tampoco de la salud. Por otro lado, los estoicos opinaban que todas las personas formamos parte de la misma razón universal. Por último, los epicúreos, discípulos de Epicuro, plantean como algo necesario para vivir el no tener miedo a la muerte. Durante esta época también aparece el neoplatonismo, cuyo máximo representante es Plotino. Según estos autores, Dios es uno y está por encima de nuestro yo individual. Capítulo 13. Dos civilizaciones. Las clases continúan hablando de las civilizaciones indoeuropeas que eran politeístas y acostumbraban a representar a sus dioses. Creían que la historia sucedía en ciclos y que el alma se reencarnaba. Los semitas, sin embargo, tenían un solo dios y consideraban que el mundo había empezado con él. Ellos, al contrario que los indoeuropeos, no podían realizar representaciones de su dios. En este contexto, Sofía aprende también sobre el pueblo judío y su creencia de que sus reyes eran hijos de Dios. Así es como aparece la figura de Jesús, que salvaría al mundo entero. A partir de ahí, al considerarlo un hijo del Dios cristiano y ser capaz de resucitar, su figura y la religión se extienden por el resto del mundo. A ello ayudan personas como el rey Constantino o San Clemente, el primer miembro de la Iglesia de Alejandría, ciudad simbólica de la antigüedad. Sofía, por su parte, vuelve a la cabaña y allí encuentra postales dirigidas a Hilde. Capítulo 14. La Edad Media. Alberto Knox cita a Sofía en una iglesia y acude vestido de monje. Allí le explica todo sobre los filósofos cristianos, para los que la religión era el motor y la explicación de todo. La Edad Media comienza con el afianzamiento del cristianismo, en lo que antes había sido el Imperio Romano. El clero ahora es el garante de todo el conocimiento y también el encargado de impartirlo. En consecuencia, toda la literatura medieval, o casi toda, está firmada por miembros de la Iglesia y tiene un componente didáctico. Los filósofos cristianos más importantes fueron San Agustín, que se interesó por el origen del mal, y Santo Tomás de Aquino, que unió la fe y la razón y planteó que se puede llegar a Dios por ambos caminos. Capítulo 15. El Renacimiento. Sofía le habla a una de sus amigas sobre el maestro, pero no le hace mucha gracia y le parece peligroso. Una noche sueña con un crucifijo y cuando se despierta encuentra uno bajo su almohada. El curso continúa con el Renacimiento, sobre el que Sofía aprende que supuso un cambio de foco. Mientras que en la Edad Media el interés estaba en lo divino, con el Renacimiento todo vuelve a ser humano. Además, la cultura y el arte resurgen. Durante esa época, en la que la ciencia fue tan importante, destacan autores como Francis Bacon, Nicolás Copérnico, Leonardo da Vinci, Kepler, Galileo y Newton. Al final de la clase, Alberto Knox se equivoca y llama a Sofía Hilde. Capítulo 16. Descartes. Las postales para Hilde siguen llegando a casa de Sofía, recalcando que el cumpleaños de las dos niñas coincide en fecha y está a punto de llegar. El siguiente periodo que Alberto Knox enseña a Sofía es el Barroco, una etapa de contrastes donde se enfrentan las corrientes materialistas e idealistas. Nombra como autor importante a Descartes, que con su frase «pienso, luego existo» resumió su teoría. Partimos del desconocimiento y solo con la razón podemos llegar al conocimiento y a vivir una vida plena. Capítulo 17. Spinoza. Otro filósofo destacado del Barroco es Spinoza, que juzgó a la Biblia y los dogmas llegando a poner incluso en duda el origen y el poder de Dios. Consideraba que la religión debería ser una elección libre y no obligada, apostando así por la tolerancia y el respeto. Capítulo 18. Hume. La siguiente corriente que estudia Sofía es la de los empiristas, cuyo máximo representante es Hume.
Estos filósofos consideran que todo lo que sabemos no es puro ni estalla en nosotros, sino que pasa el filtro de los sentidos y de nuestra experiencia individual. Por lo tanto, nuestra conciencia está vacía hasta que empezamos a llenarla de información. Hume llegó a considerar incluso que los sentimientos estaban irremediablemente por encima de la razón. Esto nos llevaría a tomar decisiones equivocadas y no habría una certeza única. Capítulo 19. Berkeley. Sofía y Alberto Knox también hablan de George Berkeley, que aseguraba que solo sabemos lo que percibimos. También se cuestiona la existencia humana respecto al tiempo y al espacio. De repente, un perro llama a Sofía por el nombre de Hilde y ésta huye asustada. En ese momento, la novela cambia de protagonista y en lugar de Sofía tenemos a Hilde Moller-Knack. Por su cumpleaños, su padre, que trabaja en la ONU y al que apodan el Mayor, en realidad se llama Albert Knack, le ha escrito un libro sobre filosofía. Este libro está protagonizado por una niña de su edad llamada Sofía. Capítulo 20. La Ilustración. Las clases continúan con la Ilustración, un periodo en el que se pretende que la sociedad se ilustre, es decir, que tenga acceso a una educación y al conocimiento. Para ello se crea la enciclopedia, que reúne saber y es representante de los principios de esta época: cultura, racionalismo, rebelión contra las autoridades y las monarquías y la defensa de los derechos humanos. Capítulo 21. Kant. El autor ilustrado más importante y que se incluye en el curso de Hilde Sofía es Immanuel Kant. Este autor considera que los sentidos y la razón son igual de importantes. Además, plantea que los seres humanos podemos captar la realidad a través del tiempo y del espacio. Su obra más importante es La crítica de la razón pura. Capítulo 22. El romanticismo. El romanticismo es el movimiento de los sentimientos. Tras siglos dedicados a la razón, los filósofos románticos reivindican la importancia de las emociones. Se genera así un culto al yo, pero también al medio ambiente, la cultura y las obras de arte. En el plano metaliterario, es decir, en el de los personajes que son personajes de personajes, Alberto Knox y Sofía se plantean que su existencia no sea real, ya que son fruto de la imaginación y la escritura del padre de Hilde. Capítulo 23. Marx. Hilde continúa leyendo las aventuras y los aprendizajes de Sofía, que recibe una clase de Alberto Knox sobre Karl Marx. Este filósofo, padre del materialismo histórico, basó su pensamiento y sus ideas en la historia, centrándolas mucho en la política. De hecho, junto a Engels, es el autor del Manifiesto Comunista. Marx consideraba que la lucha de clases es el motor de la historia y de la evolución de la sociedad, la cual podría llegar a ser perfecta en algún día. Capítulo 24. Darwin. El siguiente filósofo que exploran Sofía y Alberto es Charles Darwin, padre del pensamiento de la modernidad. Este autor, que también era científico, propuso una alternativa al mito de la creación judeocristiana. Estableció así la teoría de la evolución, según la selección natural de las especies. Gracias a él triunfó el pensamiento científico. Sofía y Alberto son ya plenamente conscientes de ser personajes literarios. Para consolarla, Alberto le dice a Sofía que sabe cómo meterse en el subconsciente del autor, el padre de Hilde, y hacer que los libere. Lo único que tiene que hacer Sofía es distraerlo para que Alberto pueda actuar. Capítulo 25. Nuestra época. Hilde, como lectora, está sorprendida de todo lo que lee y se pregunta qué es lo que trama su padre, cuestionándose incluso que el personaje de Alberto Knox pueda tener vida propia. Sofía, por su parte, intenta distraer a su escritor con gritos y descontrol. La clase de filosofía, sin embargo, continúa y toca estudiar el existencialismo, que abarca diferentes corrientes. Uno de los autores principales del existencialismo es Jean-Paul Sartre. Su planteamiento es el de una existencia humana sombría y miserable, muy en línea con el contexto social de su momento, justo acababa la Segunda Guerra Mundial. A diferencia del resto de seres vivos, las personas son las únicas que tienen conciencia de su existencia, esto es, de que viven y morirán. Sartre añade que, aunque vivir no tenga un sentido general o supremo que descubrir, cada cual debe dar un significado a su propia existencia. Otra autora que Sofía conoce es a Simone de Beauvoir, cuyo libro El segundo sexo inicia en gran medida los movimientos feministas del siglo XX y posteriores. Capítulo 26. La gran explosión. En el capítulo final se narra la fiesta de cumpleaños de Sofía, a la que acude su maestro Alberto. Allí, este da un discurso existencialista y afirma que la única razón por la que todos los que están allí existen es que son personajes de un autor.
Cuando la fiesta acaba, Sofía se va con Alberto y se despide de su madre, que acepta que se vaya con su maestro. Hilde termina de leer esto y sospecha que Alberto y Sofía no se han ido solos de la fiesta, sino que han conseguido salir de la historia. Efectivamente, ambos llegan al mundo real de Hilde como una especie de espíritus, por lo que nadie les ve ni les escucha. Son testigos del reencuentro de Hilde y su padre, que había estado de viaje, y Sofía se siente triste por no ser de carne y hueso. Alberto le recuerda que esto no es malo, pues le convierte en eterna e inmortal. Esto es una gran metáfora de cómo, gracias a la historia de la filosofía y el aprender a pensar, ellos han llegado al conocimiento de su realidad y de su esencia, como si fuesen las ideas de Platón. El mundo de Sofía, reflexión. En muchas ocasiones la filosofía es una de esas asignaturas que se atragantan en colegios e institutos. En otras ocasiones es incluso eliminada de los currículos de educación. Sin embargo, los conocimientos y aprendizajes que aporta son necesarios ya que superan la teoría y nos hacen desarrollar nuestra capacidad de razonamiento. Como Sofía y Hilde, los lectores del mundo de Sofía nos planteamos preguntas que al principio nos resulta imposible responder, pero según avanzamos y pasamos páginas, somos capaces de, al menos, reflexionarlas sin que nos duela la cabeza. Sin duda, esta novela, que se ha convertido ya en un clásico de la literatura, nos sirve como acercamiento a la filosofía, igual que los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós a la historia. Lo hace además de una manera entretenida y con una protagonista que, como nosotros, se enfrenta a las mismas dudas y siente la misma curiosidad. El hecho de que Jostein Gaarder, el autor, no se limitase a hacer un recorrido 100% teórico, resulta de gran ayuda y hace que nos identifiquemos con Sofía. Claramente es un ejemplo de cómo un libro inmersivo puede ser un gran éxito, sobre todo teniendo en cuenta cómo el autor difumina la barrera entre personajes, lectores y sus realidades, la nuestra como lectores, la de Hilde y la de Sofía. ¿Para quién está dirigido El mundo de Sofía? El mundo de Sofía no es un manual académico docto, sino que es abarcable y accesible para cualquier público. Es cierto que Jostein Gaarder escribió pensando en una audiencia juvenil, pero da igual la edad que tengas, que siempre encontrarás algún aprendizaje entre sus páginas. Para asegurarse de que su novela cumpliese el objetivo de introducir a cualquier persona en la filosofía, Gaarder se preocupó de usar un lenguaje sencillo y ágil, que se alejase del de los libros complejos y pesados que tradicionalmente se han escrito dentro de la historia de la filosofía. Además, incluye elementos y personajes ficticios para novelar el argumento y alejarlo del academicismo. De hecho, El mundo de Sofía supuso una gran novedad en este sentido, ya que fue el primer libro que se escribió sobre filosofía con una perspectiva tan divulgativa. Para comprobar que fue y sigue siendo una lectura recomendada y con un gran público, solo hay que fijarse en algunos datos. Publicado en el año 1991, el libro ha vendido más de 50 millones de copias, y solo en España ha vendido más de 1,2 millones, convirtiéndose en un superventas tras más de 25 años en el mercado. Preguntas y respuestas sobre el mundo de Sofía. A continuación contestamos algunas de las dudas más frecuentes sobre el mundo de Sofía. ¿Cuáles son los filósofos que aparecen en el mundo de Sofía? En el libro se hace un recorrido por múltiples filósofos y corrientes. Entre ellos aparecen Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Anaxágoras, Demócrito, Sócrates, Homero, Protágoras, Platón, Empédocles, Aristóteles, Antístenes, Zenón, Epicuro, Heráclito, Plotino, Silesius, Descartes, Spinoza, Berkeley, Kant, Hegel, Marx y Darwin. ¿Cuántas páginas tiene el libro El mundo de Sofía? Es un libro con 512 páginas. ¿Qué es el alma según el mundo de Sofía? La mayoría de los filósofos del mundo de Sofía coinciden en que el alma es una entidad inmortal, anterior y diferente al cuerpo físico, que es la única capaz de llegar al conocimiento absoluto. ¿Quién es Jostein Gaarder, el autor del mundo de Sofía? Jostein Gaarder es un escritor y filósofo de Noruega que ha publicado varios cuentos y novelas de corte divulgativo. A través de su literatura trata de establecer un diálogo entre generaciones, centrándose especialmente en los valores, la educación y el pensamiento crítico. Además de escritor, ha sido profesor de filosofía, historia y psicología durante al menos 10 años en un instituto de Bergen. Si la filosofía siempre ha llamado tu atención o no lo ha hecho pero quieres introducirte en ella, no dudes en leer El mundo de Sofía.
Ediciones Siruela tiene varias ediciones, tanto de tapa dura como de libro de bolsillo, y están a la venta en todas las librerías. Si no quieres esperar más, compra el libro y comienza a reflexionar con esta lectura y con la filosofía. Mil gracias por haber seguido este resumen general y por capítulos del mundo de Sofía de Jostein Gaarder. ¿Te has quedado con ganas de más? Entonces no dudes en descubrir todos los resúmenes de este canal. Aunque si quieres ampliar la lectura del mundo de Sofía, más abajo en la descripción tienes los links necesarios para ampliar el resumen e incluso adquirir el libro. Solo una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor puntúalo con la máxima calificación. Así permitirás que otros como tú lo descubran también.